¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Antonio García Sepúlveda y hoy voy a compartir con ustedes mis reflexiones acerca del día de hoy, que hoy se celebra el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La primera vez que escuché sobre esta celebración, me quedé pensando sobre el significado de las palabras Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Me propuse desglosar este término, así es que comencé por diversidad. Diversidad, todos lo sabemos, es sinónimo de variedad, eso no tiene problema, no es complejo. La complejidad comienza cuando definimos qué es cultura. La cultura se constituye por valores, creencias, lengua, conocimientos, artes y saberes, lo que una persona o un grupo de personas expresan, lo que da sentido a su existencia. Cultura se refiere también al conjunto de bienes muebles e inmuebles, bienes materiales e inmateriales de un grupo social transmitido de generación en generación. Todas las personas somos portadoras de cultura y participamos en la construcción de esta. El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad mantenida de generación en generación hasta la actualidad. El patrimonio es nuestra herencia y debemos cuidarlo para las generaciones del mañana. Es por eso que en mayo de 2015 la UNESCO presentó la campaña Unidos por el Patrimonio. Se trata de un movimiento de carácter mundial cuyo objetivo es salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural en todo el mundo. Ahora, ¿qué es diversidad cultural? La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que conviven en un mismo espacio geográfico y gracias a ello cada quien aporta la cultura que le heredaron sus ancestros. La diversidad se manifiesta en el lenguaje, la diversidad de lenguajes, de creencias religiosas, en la agricultura, en el arte, en la música, en la gastronomía y en muchísimos aspectos de nuestra sociedad. Es una fuente de renovación de las ideas que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar. Pero en sí, ¿qué es el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo? Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz y la estabilidad y el desarrollo. Es un medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. La diversidad cultural promueve la libertad religiosa y de credo, apoya los derechos humanos y promueve los viejos ideales de libertad, igualdad y confraternidad. Es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Cultura y desarrollo. A través de la historia vemos cómo las migraciones de personas de otros países han enriquecido nuestra cultura, nuestra economía y nuestra sociedad. La diversidad cultural enriquece a la sociedad. Ahora, aquí me hice una pregunta. ¿En qué ha beneficiado la diversidad cultural al estado de Sinaloa? Es muy fácil de responder. Amigo, ¿te gusta la música sinaloense de banda? Pues le diré que los comerciantes alemanes de la calza Mercher Hermanos, a mediados del siglo XIX, fueron los primeros que introdujeron, comercialmente hablando, los primeros instrumentos que posteriormente conformarían la banda sinaloense. Bueno, no estoy diciendo que la banda sinaloense tenga origen en la casa Melcher, no, en absoluto. Simplemente que ellos fueron los primeros comerciantes de los instrumentos musicales. Bien,
Ellos formaron una cadena comercial al estilo de los actuales Oxxo, que se encontraban a lo largo y ancho de nuestro estado de Sinaloa. Hay otras cosas, recordemos que en el norte del país, por ejemplo, la música folclórica utiliza mucho las polcas, las redobas y los chotís. Esa es música que nos heredaron los europeos, es una música originaria de Bohemia. Y hablando de Bohemia, ¿les gusta la cerveza? ¿Y a quién no, verdad? Le diré que los primeros intentos por crear una industria cervecera en nuestro estado de Sinaloa nos remontan al año de 1866. Es en ese año que con malta y lúpulo, directamente importado de Alemania por la casa comercial Melcher Hermanos, otra vez la casa Melcher, el señor Celso Furken se dio a la tarea de elaborar una cerveza que llevó por nombre Gambrinus, pero era costoso producirla y su consumo en aquel entonces no estaba generalizado entre la población. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Lo que se motivó que dejara de producirse. Después de ese primer fallido intento por producir cerveza, no es sino hasta el año de 1880 en que empieza a operar la primera empresa cervecera en la ciudad y llevaba por nombre Cervecería Nacional. Era propiedad del teutón Jacobo Lang. Esta pequeña fábrica, aunque sus operaciones marchaban muy bien, cerró en el año de 1900 debido al fallecimiento de su propietario, el maestro cervecero don Jacobo Lang. El señor Jacobo Schull, originario de la ciudad alemana de Einbeck, considerada en ese entonces la capital mundial de la cerveza, el señor Jacobo, quien era un experto maestro cervecero y tenía entre sus experiencias el haber construido en el puerto de Guaymas una importante cervecería, solicitó el apoyo ¿de quién creen? De los señores Alejandro y Carlos Melcher, principales accionistas de la casa comercial Melcher y sucesores, para que lo apoyaran en su idea de construir una gran cervecería en que una gran cervecería en Mazatlán que viniera a llenar el hueco que dejó el cierre de la fábrica de cerveza La Nacional. Esa cervecería es la actual Cervecería del Pacífico, que fue fundada en 1900 en Mazatlán por Emilio Philip, Germán Evers, Jorge Clausen, quienes fueron financiados por la casa Melcher con un capital de 300,000 pesos. Imagínense, 300,000 pesos en 1900, toda una fortuna. Pero además, la casa Melcher puso los terrenos sobre los que se ubicaría la fábrica e invitaron a varios inversionistas alemanes. La industria cervecera en Mazatlán, en Sinaloa, es otra herencia de la cultura alemana. Al menos en nuestro estado, ¿no? ¿Les gusta el béisbol? Pues resulta que el rey de los deportes llegó a distintas partes de la República Mexicana durante los años comprendidos entre 1870 y 1890, aunque existe una versión de que el 7 de septiembre de 1847, en plena invasión norteamericana, hicieron su arribo al puerto de Mazatlán barcos de guerra estadounidenses, los cuales estuvieron anclados en ese sitio, tiempo que fue aprovechado por los soldados para jugar béisbol. Dicha versión fue publicada en el periódico El Sol del Pacífico en su edición correspondiente al 22 de mayo de 1968, donde se afirma que Sinaloa, o mejor dicho, Mazatlán, fue el primer sitio donde se jugó béisbol en México. Además, las diferentes empresas americanas que había en Sinaloa en el siglo XIX formaban sus equipos. Así es que, amigos, el béisbol en México es herencia de la cultura americana. ¿Conocen ustedes el puerto de Topolobampo o la ciudad de Los Mochis? Los Mochis, esa ciudad moderna y bella, con sus calles rectas y amplias, pues
Les diré que ambas ciudades, Topolobampo y Los Mochis, fueron fundadas por ciudadanos americanos. Topolobampo, por ejemplo, fue fundada por el utopista Albert K. Owen, quien en el siglo XIX vino a México para trazar la ruta de un ferrocarril y al conocer la bahía Topolobampo se enamoró de ella, al grado de que concibió fundar allí una colonia socialista americana. Increíble, colonia socialista americana. Era un utopista, era una utopía, en lo que él consideró un paraíso terrenal. Owen escribió en su diario la primera impresión que tuvo al conocer el 28 de septiembre de 1827 la bahía de Uvira, que quiere decir el lugar encantado en lengua caíta. Escuchemos lo que escribió Owen. Dejé mis cobijas y anduve entre el monte hasta llegar a la orilla de la playa. ¡Qué panorama! Todo un mar encerrado, dije entre mí. Si por la mañana encuentro un canal de entrada profundo y seguro desde el Golfo de California, aquí, sobre esta bahía, será el sitio de una gran ciudad metropolitana. Sobre este mar, en donde no se encuentra hoy una vela, navegarán los barcos de todas las naciones y sobre estas llanuras vivirán felices muchas familias. El australiano llegará hasta aquí para encontrarse con el europeo que vendrá cruzando el continente por ferrocarril desde el Atlántico. Esto escribió Owen en su diario. Y así fundó la colonia que se llamaría Pacific City, que con el tiempo terminaría llamándose Topolobampo. La historia de Albert K. Owen y su proyecto de fundar una colonia socialista en Sinaloa es fascinante. Pero, amigos, esa es otra historia. Y posteriormente, un día la vamos a abordar, se las voy a contar. Bien, la obra más relevante que hicieron los colonos que acompañaron a Owen en su aventura de una sociedad socialista en Topolobampo fue la construcción del mayor de los sistemas de riego que se conocían en el valle, pues se excavaron a base de picos y palas un canal principal de 11 kilómetros de longitud para llevar el agua del río Fuerte hasta el predio de Los Mochis. Más también hicieron la construcción de 2 kilómetros de canales derivadores y el desmonte de 1.500 hectáreas de terrenos cereales que abrieron al cultivo. Desgraciadamente, la colonia fracasó a causa de los errores administrativos de los dirigentes, por lo que perdieron las concesiones de la tierra y del agua. Las tierras que desmontaron los colonos, el sistema de riego y las concesiones federales pasaron a manos del también estadounidense Benjamin Francis Johnston, quien fundó en Los Mochis la empresa Sinaloa Sugar Company, que llegaría a ser el más importante ingenio azucarero del estado. Johnston llegó al Valle del Fuerte en 1890 y trabajó como empleado del hacendado Zacarías Ochoa, dueño del ingenio El Águila, situado cerca del pueblo de Ahome. Zacarías Ochoa quebró y Owen se quedó con la hacienda y después adquirió el ingenio La Constancia, propiedad de Francisco Rantía. Estas operaciones se financiaban con capital de inversionistas de Chicago. Cuando Johnston creó la Sinaloa Sugar Company, contaba con un capital de $1 millón, con el cual amplió considerablemente el sistema de riego y las tierras de cultivo que dejaron los colonos. La empresa agroindustrial de Johnston atrajo a muchos pobladores mexicanos que acudieron a trabajar en los campos y en la fábrica de azúcar, de modo que surgió una nueva población que fue declarada sindicatura el 1 de junio de 1903, el mismo año en que el ingenio realizó su primera zafra. Así, a partir de los colonos estadounidenses y de las inversiones de Benjamin Francis Johnston, nació la ciudad de Los Mochis, que en 1910 contaba con 1.188 habitantes y se inició la moderna explotación de las tierras del Valle del Fuerte. A finales
de 2011. Sinaloa fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como el granero de México y un estado estratégico para garantizar la soberanía alimentaria de los mexicanos. Una etnia que impulsó grandemente el cultivo de hortalizas lo fueron los griegos. Hay mucho que hablar de la labor de los griegos en el desarrollo de la boyante agricultura sinaloense. Igualmente son fascinantes las historias de personajes de leyenda en Sinaloa, como el austriaco Ernest von Rathke, maestro de idiomas en el Colegio Civil Rosales, la actual Universidad Autónoma de Sinaloa, o del también alemán doctor Ignacio Praslow, quien durante muchos años fue director de la Casa de Beneficencia del general Antonio Rosales, no cobrando absolutamente un 5 por ello. También se distinguió en la batalla de San Pedro y recibió una medalla y el reconocimiento del general Antonio Rosales durante esa batalla que ocurrió el 22 de diciembre de 1864. Hay muchos personajes extranjeros a lo largo y ancho de Sinaloa. Yo estoy seguro que mis amigos cronistas, ellos tienen de las diferentes ciudades, conocen algún personaje extranjero que tuvo una historia de novela, una vida de novela que se distinguió. Los extranjeros dejaron su huella a su paso por Sinaloa, pero amigos, hay mucho que hablar y por cuestión de tiempo hasta aquí los mencionamos. Lo importante, amigos y amigas, es reconocer cómo la diversidad cultural contribuye al acercamiento entre las personas, entre los pueblos. Una persona con diversidad cultural no es racista, no es xenófobo, ni intolerante religioso o intolerante a diferencias políticas, a preferencias políticas o sexuales. Una persona con amplia cultura sabe que el camino para el progreso de la humanidad es el diálogo y la colaboración conjunta para el progreso. Es por eso que la UNESCO celebra hoy el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Amigas y amigos, soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista de Culiacán, y los invito a que la próxima semana nos veamos en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Y no olviden, en esta pandemia, quédese en casa. Hasta pronto, amigos.